todos vivimos o recibimos una tradición, ya sea por parte de nuestra familia o por el lugar donde nos tocó nacer. La propia nación nos marca una serie de tradiciones que hemos heredado, pero hay un peligro asociado a las tradiciones que hoy vamos a conocer, y este peligro que representan las tradiciones puede ser mayor al que nos podamos, de que nos podamos imaginar de primera mano. Entonces, la idea es que todas esas tradiciones que nos estorban en nuestro caminar, pues sean quitados, ¿verdad? Y vivamos sin la contaminación de estas tradiciones, de estas contaminaciones heredadas por las tradiciones. ¿Qué es una tradición? Primero tendríamos que definir qué es una tradición. Cuando les comento que muchos hemos heredado tradiciones, pues entonces entendemos que la tradición es una transmisión. La tradición es una transmisión. ¿De qué? Pues puede ser de varias cosas, de varias prácticas, enseñanzas, cultura, fiesta, religiones. Hay muchas formas de tradiciones que hemos recibido, la comida, ¿verdad? La forma de vestirse, la forma de expresarnos, incluso aquellos en el mismo país que nacen en diferentes zonas, reciben una tradición, se les transmite una forma de ser, una forma de pensar, una forma de festejar, incluso una forma artística. Hay cuestiones artísticas que se heredan porque así nos las transmitieron. Y bueno, si ustedes lo analizan, nosotros todos somos o nos movemos en una serie de transmisiones o tradiciones que cuando conocemos a otra persona que no es de nuestro contexto, se hacen más claras, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un extranjero que no come picante, bueno, pues es tradición que nosotros comamos picante. Insisto, hay muchas formas de conocer y de identificar diferentes tradiciones, días festivos, formas de festejar, etcétera, etcétera. Entonces, la tradición es una transmisión. Ahora, esa transmisión, ¿de quién la recibimos? De forma particular de nuestros padres, ¿verdad? De forma particular de nuestros padres, pero también de la familia. La familia inmediata representa un transmisor de tradiciones, pero también el barrio, el pueblo donde nosotros vivimos es un transmisor de tradiciones, ¿sí? Y bueno, pues entonces nos queda claro, ¿no? Que hay muchas tradiciones. Ahora, ¿qué motiva una tradición? Lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico. ¿Qué motiva u origina una tradición? Desde el punto de vista bíblico, lo veíamos en la clase pasada, en Génesis 11:4, si ustedes lo recuerdan, cuando en Babel, en esta ciudad, están erigiendo la Torre de Babel. En el 11:4, de forma específica, Génesis 11:4, están edificando una torre, si se acuerdan ustedes, que pretende alcanzar el cielo, pero en medio de ese relato de la Torre de Babel dicen, hagámonos un nombre, hagámonos un nombre.
Y es bien interesante de conocer qué es lo que hay detrás de quererse hacer un nombre. Pero bueno, aquí la Reina Valera contemporánea dice hagámonos un renombre. Esta versión que estoy usando aquí en la pantalla dice hagámonos un nombre. Pero, ¿qué entenderíamos o qué entendemos de hacerse un nombre o hacerse una especie de marca? ¿Qué entenderíamos? Si Sí, ustedes como, como tener una marca, ¿no? Una similitud, algo que aunque a lo mejor nos, como dice la palabra, aunque nos esparciéramos, pues nos reconociéramos, ¿no? exacto, hacernos una Que marca, tengamos un reconocimiento. un reconocimiento. Fíjate, tiene que ver con hacernos o darnos una identidad, ¿sí? Un distintivo, ¿verdad? O sea, desde ese entonces, en el anhelo del corazón del hombre, ya habíamos visto el relato del Génesis, el hombre se quiere identificar, tiene la necesidad de hacerse una marca, hacerse conocido por algo en específico, tener alguna afiliación, si lo quieres ver, es una marca, ¿verdad? Es la necesidad de hacerse su propia identidad. De acuerdo al relato bíblico, las tradiciones tienen que ver con hacernos una identidad, una marca. Fíjate qué interesante. Este relato de la Torre de Babel nos deja ver incluso ahora lo que pasa con nosotros como mexicanos, que las tradiciones que nos hemos hecho nos identifican como mexicanos y que incluso si nos dispersamos por el mundo, podrían identificarnos porque comemos chile, oímos mariachi, cuando tocan la de México Lindo, nos identificamos con ciertas canciones muy típicas, ¿verdad? Entonces, dense cuenta cómo desde allá la propia caída del hombre que dio origen a las religiones, como lo vimos la semana pasada, ahora también nos deja ver que en el corazón del hombre está la necesidad de hacerse una identidad de grupo, ¿verdad? Que seamos identificados. Y es por eso que hay varias fiestas, varias formas de pensamiento, incluso, por ejemplo, los chilangos hablan de una forma, los jarochos hablan de otra forma, los norteños hablan de otra forma, en el norte se come carne asada, ¿verdad? Allá para el sur, la cochinita, y cada quien tiene sus rasgos representativos que les dan una identidad. Y esto ha sido desde siempre, o sea, cada pueblo, cada nación, e incluso cada familia empieza a desarrollar sus propias tradiciones que les dan identidad, porque es algo que surge desde lo más profundo del corazón del hombre. Fíjate, si tú lo analizas incluso un poco con mayor detalle, te vas a dar cuenta que estas tradiciones que el hombre se levanta y que transmite, tienen que ver con responder esas preguntas que emanan o que salen del hueco en el corazón de decir, ¿quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿De dónde vengo? Necesitamos tener una identidad, porque si no, pues nos sentiríamos como huérfanos, ¿verdad? Como fuera de lugar. Por eso es que nos hacemos familias, nos hacemos grupos, nos levantamos tradiciones. Entonces es parte de la propia naturaleza del hombre. Así como lo veíamos la semana pasada, que el hombre busca religarse a Dios, entonces el hombre también busca hacerse de tradiciones que nos den identidad, ¿sí? Que nos den identificación, que nos hagan de una marca, ¿verdad? Entonces es parte de la naturaleza de los hombres.
Pero, y como lo vamos a ver ahora, hay un tema con de esta cuestión de las tradiciones. Pero bueno, ya aterrizándolo más hacia las cosas del día a día, de la cotidianidad, los motivos que dan origen a una tradición, pues dicen ahí los estudiosos que tiene que ver con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Seguramente lo han escuchado que dicen, no, no podemos perder estas tradiciones que nos dan identidad, ¿verdad? Y hay que trasladarla a nuestros hijos para que así no se pierda lo que alguna vez consideramos valiosos, o valioso lo que está, los que estamos vivos, ¿no? Y efectivamente también el mundo lo entiende así, que esto nos da un sentido de unidad, nos ayuda a sentirnos conectados a las familias, a las comunidades y dan cierta estabilidad, porque las tradiciones permiten eso, darnos un sentido de pertenencia y no como que somos el chícharo, ¿ah? Ahí aislado, perdido. Y bueno, en el mundo se le da mucho valor a las tradiciones. Entonces, el mundo dice que esto opera en que ayuda a fortalecer lazos familiares, en que nos conectan con la cultura, en que proporcionan estabilidad y que permiten trasladar valores. Fíjate nada más lo que ahora se entiende como importante, a través de las tradiciones los trasladamos hacia las siguientes generaciones y entre otras cosas, estas tradiciones, pues también el mundo dice pueden ser divertidas, como las fiestas, ¿no? Los cumpleaños, las fiestas de fin de año, los festivales, las festividades, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, a grandes rasgos, nuevamente podríamos entender que las tradiciones permiten afianzar nuestra identidad, ¿no? Pero aquí ya empezamos con los problemas. Hay una palabra que es sincretismo. Sincretismo. Y el sincretismo tiene que ver con adaptar estas tradiciones que en algunos casos pueden ser hasta divertidas o algo valioso con el evangelio. El sincretismo tiene que ver con mezclar elementos de las tradiciones de los hombres con la palabra de Dios. Y entonces ahí se empieza a desarrollar una cosa que se llama sincretismo. Hace poco, pues ustedes saben, vivimos lo que tradicionalmente se le llama la Semana Santa. Y en esos días, de forma específica el domingo de esa semana, a ver, recuerden ustedes cómo lo vivieron, cómo lo festejaron o cómo lo vivieron. Resulta que ese domingo, que le llaman el domingo ¿qué? De Ramos, ¿no? Ese día estábamos en casa y llegó un amigo de mi hija, ese día no recuerdo por qué nos salimos, estábamos en casa y llegó un amigo de mi hija de su edad con el que luego van a jugar un parquecito que está ahí enfrente y llegó y le invitó a salir y ya se iba, le digo, sí, hija, me dice, papá, ¿me dejas ir a jugar al parque? Y le dije, sí, pues no hay problema. Pero ya cuando se iba, así como muy inocente se le ocurrió decirme, lo que pasa es que también se llama Max, el amigo de mi hija, tiene 10 años, dice, es que también me acaba de decir Max que su mamá escondió huevitos de Pascua y que los vamos a ir a encontrar. Y ya así como que, ay, ya luego, se me prendió un foco, ¿no? Dije, a ver, ¿y tú sabes qué es eso? No, pues no. Bueno, el punto es que la mamá había escondido huevitos, unos huevitos que le llaman los huevitos de Pascua, y le había metido adentro de los huevos dinero.
Y entonces el juego era llevar a mi hija con Max y no sé a qué otro niño habían invitado y les iban a decir, pues encuentren los huevos y ya cuando encuentren el huevo, ahí el dinero que encuentren, pues es para ustedes, ¿no? Bueno, me adelanto, yo le dije a mi hija, no, 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 si no hubieras dicho que vas a eso, sin problema te vas. Pero ya por el hecho de haberme dicho que van a hacer eso, no, y te voy a decir por qué. Primero no lo entendió, ya después se lo expliqué. Digo, mira, la mamá de Max se le ha tratado de compartir. De hecho, a Max lo hemos traído a la iglesia, pero la mamá de Max ni siquiera cree en Dios, es atea. Le dije, pero bueno, el punto está que este tema de los huevos de Pascua es una práctica de una tradición del mundo donde estos huevitos representan un ciclo de vida y fertilidad. O sea, el propio huevito representa la fertilidad y el inicio de vida. Pues ya es que de un huevito sale un pollito. Y luego, en algún momento de la historia, alguien dijo que ese huevito venía a significar la resurrección de Jesucristo y la esperanza de una vida nueva. O sea, este huevito que en algún pueblo X hicieron como tradición de hablar de los ciclos como de la siembra y cosecha, de la vida y fertilidad, porque en todos los pueblos del mundo, precisamente por la cuestión agrícola, siempre ha habido como que esta idea de la fertilidad, los ciclos de siembra y cosecha, los cuales también los asocian con ciertas deidades o dioses en todos lados. Pero en algún momento alguien dijo, bueno, pues ahora esos huevitos representan también la, la vida y la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Y entonces esto lo fusionaron, esta tradición de los huevos de Pascua, lo mezclaron con el Evangelio hace muchos años en Europa de forma particular, en Inglaterra y luego en Estados Unidos. En Estados Unidos por lo mismo de que muchos de los que viven en Estados Unidos pues vienen de Inglaterra, se trajeron esa cultura y en muchos lugares y en muchas familias se ha aceptado que el huevito de Pascua representa la muerte y la resurrección y la esperanza de Cristo, ¿no? Pero fíjate nada más. Luego incluso metió la mano en esta tradición la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, o sea, también influyó porque acuérdense ustedes que en esa época hay la famosa Cuaresma, ¿no? En ese periodo donde no se puede comer carne. Entonces, bueno, cuando se terminaba la cuaresma, y esta información se las estoy aquí desarrollando a quienes están en sitio porque no lo pueden leer, pero la tengo en la pantalla. Este, Cuando terminaba la cuaresma, muchos católicos se reunían en las iglesias y regalaban estos huevos decorados, porque los pintan, les hacen motivos, y insisto, fusionaron la tradición de los huevitos de Pascua con el evento de la resurrección de Jesucristo, huevitos que también estaban asociados a la primavera, a la floración de los campos. O sea, se hizo una mezcolanza, se hizo una mezcolanza de una tradición pagana, y ahorita vamos a describir qué es pagano, con el tema del evangelio, ¿no? Entonces ya hay muchos cristianos que han adoptado el símbolo del huevo de Pascua como parte de la celebración de la festividad de la Pascua, aunque la Pascua bíblica es otra cosa. De hecho, la Pascua bíblica tiene que ver con esa peregrinaje anual donde los judíos, ¿sí? Se trasladaban a, a Jerusalén
¿sí? Y había un sacrificio de un cordero y se comía entre familia. Bueno, en concreto, en relación a estos huevitos de Pascua, no hay ninguna referencia bíblica, ni que los pinten, ni que los escondan, y, pues ni que sean huevos, pero espérame tantito, el punto está que ahora esto es tan divertido, tan atrayente, que ya ni siquiera cristianos lo practican, sino que también gente que ni cree en Dios ni en Jesucristo. O sea, la señora esta que les digo, por eso le dije a mi hija, yo por eso no la dejé ir a practicar eso, porque le dije, hija, te expones o te expongo a una serie de ideas raras que ni entiendes. Eso no tiene nada que ver con Jesús ni su resurrección. Eso no tiene nada que ver con lo que aprendemos en la Biblia. Y mucho menos tiene que ver con una práctica aparentemente cristiana desde alguien que ni siquiera cree en Cristo. O sea, ya se volvió un verdadero sincretismo porque en algún momento alguien fusionó una tradición pagano, una tradición pagana con una parte del evangelio. Entonces, esto es sincretismo. Los huevos de Pascua es sincretismo y como eso hay varios ejemplos, ¿sí? Hay varios ejemplos. Ahí ya en la pantalla, los que lo pueden ver, ahí está, no solamente los huevos de Pascua, sino que después se le adicionó el conejo de los huevos de Pascua, que este es otro elemento, sí que también ya se le empezó a agregar a esta tradición, ¿no? Entonces, el conejo, pues entendía que es el primer animal en salir de la madriguera y procrea, tiene capacidad reproductiva y ya se asociaba a unas leyendas antiguas. Y entonces yo te preguntaría a ti, ¿qué tiene que ver con todo esto la persona de Cristo? ¿Qué tiene que ver con todo esto el Evangelio? ¿Qué tiene que ver con todo esto el mensaje puro del Señor que hemos venido recibiendo nosotros, que nosotros estudiamos? Les repito, en términos de estos conejos, de estos huevos, de esta práctica, no hay referencia bíblica. Pero en Estados Unidos, de forma específica o especial, hay mucho, hay mucho festejo de esto, incluso de personas que, que se dicen cristianas. Y parece inocente porque pues, es un juego, ¿verdad? O sea, incluso ellos podrían decir, pues, ¿qué tiene de malo? Pues es un jueguito inocente, pero sí hay una situación de trasfondo que distorsionan, modifican el mensaje de Cristo, lo distorsionan, lo cambian, lo transforman. Y era lo que yo quería evitar con mi hija, porque le dije, a ver, hasta que tú entiendas esto y después te dejo. Pero primero tienes que entender esto qué es. Y yo no tengo problemas en que vayas y juegues, pero primero tienes que entender este, qué hay detrás de esa práctica. También tienes que entender que esta mujer, la mamá de Max, no quiere saber nada del Evangelio ni de Cristo, pero ella sí nos viene a invitar a que participemos de una práctica, de una tradición que distorsiona a Cristo. O sea, si tú lo analizas, resulta hasta ofensivo, que tiene que ver un conejo, que tiene que ver unos huevos, que tiene que ver con la resurrección gloriosa de Jesucristo. Entonces yo le dije a mi esposa, no, no va, voy a hablar con mi hija, ahora sí que a su tamaño, y ya, porque sí, sí lo entiende, ¿no? Y ya después le digo, con ese conocimiento, bueno, pues ya no te va a agarrar en curva este tipo de tradiciones, ¿no? Pero hay más. Bueno,
Tradiciones paganas, nacionales y extranjeras, así similares a las que vimos del huevo de Pascua. Pues el mismo Santa Claus. Entonces, Santa Claus, ¿qué tiene que ver este, con un 24 de diciembre que se dice que nació Jesús cuando ni siquiera se sabe la fecha y lo más probable es que ni haya nacido el 24 y si ustedes lo analizan, pasa lo mismo, o sea, el tema de Santa Claus incluso lo festeja gente que ni cree en Dios, o sea, ya es un tema totalmente que distorsiona, una tradición que distorsiona el evangelio. Les ha tocado ver este tema del equinoccio cuando en las pirámides van a subir y a tomar energía y se visten de blanco, pero también hay gente que se dice cristiana y mezcla la tradición del lugar, el vestirse, con lo que aprende de Cristo, ¿verdad? El Día de los Muertos, las procesiones, en China todo lo asociado a su calendario, las ofrendas de los muertos. En México, este día de Judas Tadeo, también, ¿verdad? Que se está asociando mucho a estos chicos que tienen como tendencias mañosas. Entonces, igual, van a la iglesia o a la iglesia católica y llevan sus tragos, sus cervezas y van cargando al Judas y le piden un favor o van pagando mandas y se empiezan a hacer tradiciones que empiezan a mezclar el evangelio con prácticas netamente paganas, la rosca de Reyes, los carnavales, que se dan en todos lados y que de forma específica tienen mucho auge en Brasil y que también de repente cuando te das cuenta empiezan a fusionar elementos bíblicos, elementos del evangelio con prácticas netamente paganas. Bueno, pues hay muchas tradiciones, hay muchas tradiciones que empiezan como una práctica local, como una práctica familiar inocente, después empieza a mezclar elementos de la Biblia y empiezan a deformar. Ahí ya creo que todos advertimos el peligro, cuando ya se empieza a deformar el Evangelio. Mira, nosotros estamos buscando desarrollar una mente entendida de la verdad de Dios. Nosotros estamos incluso en riesgo de frente a falsos pastores, a falsos maestros que transmiten el mensaje de Dios muy similar al verdadero con ciertas alteraciones que a veces son difíciles de identificar. Entonces imagínate las tradiciones que hacen una burla del Evangelio al presentar una mezcla grotesca, rara, como este tema, por ejemplo, de Santa Claus. Ya déjalo de los huevos de Pascua que dicen aquí que no es muy común en México, y es verdad, pero el Santa Claus sí. Hay un meme ahí que aparece un niño, una foto donde aparece, una caricatura donde aparece un niño sentado en las piernas de un Santa Claus, de esas cuando se van a tomar fotos, y que le dice el niño, bueno, ¿y tú dónde sales en la Biblia? Pues no sale, ¿ah? O sea, pero, pero Santa Claus, un 24, renos, el nacimiento, o sea, los mismos Reyes Magos también. O sea, la Biblia ni siquiera dice que eran tres, ni siquiera sus nombres, de Melchor, Gaspar y Baltasar tampoco viene en la Biblia. Eh, el tema del 24 de diciembre, que según nació Jesucristo, pues también es parte de una tradición
que se mezcla con elementos paganos y metieron también parte de las cuestiones del evangelio, ¿no? Porque, fíjense, si ustedes lo han analizado, a lo mejor no, pero dicen que cuando nace Jesús, incluso hay ¿cómo le llaman? Un villancico, ¿no? Que dicen los pastorcitos a Belén, pastores a Belén, dan a entender que alrededor en los días del nacimiento de Jesús, había pastorcitos que pastoreaban sus rebaños en Belén, pero que se creen que en diciembre no hay pastores, no pastorean porque hace mucho frío y no hay comida, está seco porque lo quema el hielo. Entonces, por eso se dice que el pasaje del nacimiento de Jesús debió de ser a lo mucho por octubre o mejor en septiembre, pero no en diciembre. Entonces, el tema del 24 es una tradición que se mezcla con cuestiones paganas. ¿Qué es pagano? Pagano es un término que vamos a escuchar mucho. Pagano, pagano. De hecho, desde hace rato se lo estoy diciendo, ¿no? Una tradición es la mezcla de una tradición pagana con el evangelio. Pagano, vamos a entender pagano. Pagano a nivel enciclopédico del mundo se le considera a aquellos que practican una religión que no corresponde o que no es de un solo Dios o monoteístas. Fíjate, cuando hablamos del cristianismo, hablamos de que Dios uno es, ¿no? Entonces, de religiones monoteístas, pues está el judaísmo, está el cristianismo, porque creemos que Dios es uno, manifestado en tres, el Islam, que dicen que es Alá, solo uno. El mundo dice que aquellos grupos que eh, tienen varios dioses ya son paganos, como los aztecas, como los romanos en su momento, que tienen varios dioses, que no nada más uno, son paganos. Ok, Entonces, ¿qué es pagano? Aquellos que creen en varios dioses. que aquellos que creen varios dioses. Esa es una descripción, apúntenle por ahí. Eh, si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a enterar de que, de que en la Biblia, cuando hablaban del pueblo de Israel, los judíos, se hablaba del judío o del extranjero, ¿sí? Entonces a un extranjero se le podría considerar como pagano, porque se le decía que al que era del pueblo estaba circuncidado y el que no era del pueblo era un pagano, por decirlo así, un extranjero. También es una idea. Decir, desde la óptica judía, decir, el pagano es el extranjero, que no es de ahí, porque todos los de ahí tenían la señal del pacto, que era la circuncisión, ¿se acuerdan? El judío a los 8 días de nacido se le tenía que circuncidar y esa era la señal del pacto que lo metía al pueblo. Entonces, desde la óptica judía, todo extranjero o de otro pueblo, aunque no tuviera muchos dioses, aunque nada más tuviera uno, venía a ser pagano a sus ojos. Pero ahora la pregunta es, para nosotros cristianos que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿quién es pagano? Pues sí, el que no cree en Jesús, el que no cree en Jesús, ajá, el que no cree en Jesús de acuerdo a cómo lo describen las Escrituras. Para nosotros un pagano es eh, el que no
recibe a Jesucristo de acuerdo a cómo lo presentan las Escrituras. Y esto es fuerte, mis hermanos, porque ahí les va, ahí les va. Para nosotros, ¿un testigo de Jehová es pagano? Sí, sí, porque ellos no conectan con Jesucristo, sino que ellos dicen que Jesús es otro Dios. Entonces, para nosotros es pagano. Para nosotros son, ahí les va, este es de examen. ¿Un católico es pagano? Sí, ¿Por qué? porque cree muchos dioses. Sí, porque aunque en la teoría dicen que no, en la práctica, sí, levantan a santos como dioses, levantan a una mediadora como deifican a la mediadora de María. Sí, entonces, aunque en la teoría digan que ellos creen en Jesucristo, en la práctica, sí, son paganos. Sí. Entonces, para nosotros estamos obligados a entender esto, que quien no conecte con Jesucristo como Él se revela, como Dios Todopoderoso, hecho carne, sí, entonces eh, viene a ser pagano, ¿vale? Entonces, aquí ya te vas a dar cuenta que hay muchas tradiciones que están mezcladas con paganismo. Lo de los muertos, pues es paganismo. O sea, por ejemplo, el Día de los Muertos, lo acabas de decir, hermanos, el Día de los Muertos es una fiesta pagana, aunque se haga de acuerdo a un precepto bíblico, ¿no? O sea, ellos dicen que mezclan el Día de Todos los Santos, pero levantan honra a los muertos, aunque ellos digan que no son muertos porque no están muertos, es paganismo puro. Esa es la realidad. Y si a eso, si al Día de los Muertos se le meten todos los elementos tradicionales prehispánicos, no, pues eso es una pachanga, ¿no? Y que la flor de cempasúchil, y que la botellita, para que le gustaba el mezcal, y la botella de la caguama, y el cigarro, y la manzana, o sea, pero aparte la foto del difunto, pero es porque es el Día de Todos los Santos. O sea, si tú lo analizas, es una tradición completamente pagana. Vero. Sí, Rodo. Oye, pregunta, ¿hay algunas fiestas que no tienen nada de religiosidad? Por Ajá. ejemplo, por decirte algo, el 15 de septiembre, ¿no? Que es la independencia. Ok. Es una tradición también. El Día Ajá. de la Mamá, o el Día del Niño, o el Día Ajá. del Maestro. ¿Qué pasa con esas? Esos no tienen ninguna situación bíblica, no tienen ninguna relación con ninguna religión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿eso es qué pasa? ¿Se pueden celebrar, no se pueden celebrar? Es decir, ¿nos podemos reunir en familia o qué pasa? Mira, aquí lo que sucede es que ya de frente a todas estas tradiciones, estamos obligados a hacer discernimiento, a discernir. Te voy a poner un ejemplo, y ahorita con lo que acabas de decir, se me viene a la mente el Día de Independencia, eh, pues sí se conmemora pues sí, la independencia de México. Pero cuando tú ya te metes un poquito más y no hay necesidad de meterte demasiado a la festividad o a la tradición, pues a mí se me viene a la mente el cura Hidalgo y el estandarte. ¿De quién? De la Virgen. Entonces, Pero en la eh, festividad no ponen a la Virgen, solamente la bandera de México. ¿pero en cuál festividad? Cuando hacen el grito, Pues yo te diría que incluso, por ejemplo, en la fiesta que hacen del grito en las primarias,
llegan vestidos del cura Hidalgo, llegan vestidos con sus estandartes, llegan cargando estandartes con motivos religiosos. O sea, es una realidad y te lo digo, apenas pasó. Tengo hijos en primaria y, o sea, es muy difícil que esa festividad la desasocien de un tema religioso. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, yo a lo que voy es que hay que tener cuidado, hay que tener las antenas muy, prendidas, porque, insisto, parecen tradiciones inofensivas, pero hay que ver qué mensaje se está trasladando a través de esa tradición. Fíjate, incluso en el Día de la Mamá, en el Día de la Mamá, obviamente yo le doy su felicitación a mamá, le doy una palabra de amor, incluso no vio mamá el viernes, yo la vi hoy en la iglesia y aproveché para pasar a la librería y le compré un pequeño detallito, un versículo bíblico que se lo regalé, que no quedara así como X el día, ¿no? Pero la pregunta que incluso se hacía de frente a esta tradición es, ¿verdaderamente se honra a la mamá con el Día de la Madre? ¿Verdaderamente se honra a la madre con el Día de la Madre o no? Y puede ser que en algunos casos no, puede haber casos que probablemente sí, pero habría que tener mucho cuidado porque la Biblia sí dice que honremos a padre y madre. Pero si el Día de la Madre, no, pero a lo que yo voy, efectivamente la Biblia dice que honremos a al padre y a la madre, ¿no? Pero en muchos casos, estos días parecen burla, porque pues nunca se ve por la madre y es el día en que sí se le hace, o por ejemplo acá me dicen que una mamá se puso a hacer, a preparar su propia festividad por el peso de la tradición, ¿no? Como nunca la ven, Y aparte, tienen muchas medidas a los estudiantes. ajá, sí, memes. Tienen la fecha y guau, o sea, grandes palabras a la mamá le lo publican cuando en los días, cualquier día, ni siquiera un mensaje, ni siquiera una Ok. ni siquiera nada. Ok, entonces a lo mejor de forma directa no vemos una connotación religiosa de la festividad como tal, pero de forma, colateral, por llamarlo así, pues no se honra a la madre. A veces la tradición sirve pues sí, para generar dinero, para lucrar. Bueno, el punto está que tenemos que tener las antenas bien prendidas. La Biblia dice en Colosenses 2:8, dice, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Fíjate nada más, según que las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es muy interesante este pasaje porque nos deja ver que hay tradiciones de los hombres, y vamos a nombrar las que acabas de decir, Vero, pues los mismos cumpleaños, los días de la madre, el día del amor y la amistad, pues parecen muy sutiles, ¿verdad? Parecen hasta bonitos, a veces se desean, eh, sin darnos cuenta, probablemente a través de estas tradiciones estemos conectando con filosofías huecas.
¿verdad? Con filosofías vanas, con filosofías muy humanas, pero aquí lo que nos dice el pasaje es que todas estas tradiciones, más allá de lo hueco que pueden ser, nos nos pueden engañar, ¿no? Es decir, que hay un mensaje, por eso te decía que detrás de todas las tradiciones, de acuerdo a lo que estamos leyendo, hay tradiciones que, que pueden conllevar un engaño. A ver, se me viene uno a la mente ahorita. Se me viene uno a la mente, dos que son de la misma época. El Año Nuevo. Yo he oído que en el Año Nuevo se coman 12 uvas, ¿no? Una por cada año. Ah, una por cada mes, perdón. Una por cada mes, la de las uvas. ¿Qué otra del Año Nuevo se les acuerda? La de la escoba, ¿no? Que hay que barrer. Ah, ahí van tres. Sacar maletas, a barrer de adentro hacia afuera para sacar las malas vibras. Y hay otra, las velas. Hay la de los calzones, ¿no? Pero rojos, ¿no? ¿Qué es? Ah, calzones amarillos para traer el dinero y y calzones rojos para traer el amor, ¿no? Fíjense, fíjense, ya hay un buen, ¿no? Fíjense nada más, fíjense nada más. De forma directa, estas cosas del calzón, de la escoba, de barrer hacia afuera, de la maleta, de las uvas, no hablan en sí, no hablan en sí de cuestiones religiosas de forma directa, pero sutilmente nos están mandando un mensaje. O sea, tú puedes ser un infiel, un mentiroso, un ladrón, un mal hablado, un avaro de malas entrañas, pero si barres de adentro para afuera, te va a ir bien. Tú puedes ni buscar de Dios, ni leer la Biblia, pero si te pones unos calzoncillos de X color, vas a traer la suerte, el dinero, la bendición. Si tú te das cuenta, todas estas cosas que mencionamos ahorita tienen que ver con bendiciones que el hombre busca, ¿sí? Pero es una mentira y se compra la mentira porque lo que se acepta es que se puede recibir la bendición sin Dios, sino a través de prácticas, sino a través de rudimentos, o sea, de cosas tan absurdas. O sea, si eso fuera verdad, pues entonces todo mundo estaría viajando, todo mundo estaría contento, todo mundo estaría feliz. A ver, se me viene a la mente esta otra en el catolicismo, no sé si en el catolicismo así lo plantean, un santo que se pone de cabeza, ¿no? ¿Para qué? O sea, yo puedo ser un egoísta, un descuidado, yo puedo ser grosero, mujeriego, pero si yo volteo un muñeco de cabeza, entonces voy a tener amor, ¿no? O sea, a esos absurdos, es decir, incluso puede ser que yo ni trabaje, ni ahorre, o sea, un dispensador de mis recursos. Ah, pero si traigo mi dólar de la suerte, me va a caer la lana, ¿no? O sea, si se dan cuenta, son ejemplos de lo absurdo que vienen a ser ciertas tradiciones que no necesariamente hablan de religiosidad, pero que conllevan una mentira en la cual muchos pueden o podemos caer. Ok, se siembra la mentira, efectivamente, o la recibimos o la promovemos. Entonces, hay muchas tradiciones que efectivamente conllevan peligros por el mensaje que conlleva esto. Ahora, fíjate una cosa, dentro de las
tradiciones, cuando una tradición se hace una y otra vez, esto se vuelve, ¿qué? Una costumbre, ¿no? Una costumbre, una costumbre, una costumbre. Y cuando hablamos de costumbre, hablamos de un camino o una forma de vida, ¿sí? Y es costumbre de la familia X, y es costumbre que estábamos recordando esto que decía Elia hace un rato, ¿no? Que sí ya es costumbre en algunas familias que la mamá al día de la madre se haga su propia comida para que lleguen todos los hijos y, y ya la mamá se queda ahí todo en friega, ¿no? O sea, ya es una costumbre. ¿Y por qué se hace? Pues porque siempre lo hemos hecho así. ¿Y por qué se hace? Ah, pues porque así también lo hacía la abuelita. Y porque así lo hacen todas las tías. Hay un engaño en el costumbrismo. Hay un engaño en el costumbrismo. Si coincidimos el hecho de que una mamá se haga de comer el Día de las Madres, pues no es de honra para ella. Eso no es de honra, ¿va? Así con esos festejos, mejor que ni se le festeje. Y luego peor si la mamá tuviera que sacar el recurso, preparar y recoger. Pues eso no es de bendición. Pero vamos a pensar que eso se ha hecho toda la vida. Y vamos a pensar que incluso los que participan de eso creen que eso es normal, pero no incluso creen que es normal, sino que eso es de bendición. Y que a lo mejor alguien diga, bueno, pues la Biblia dice que honrar a padre y madre, ay, pues la honramos cada que vamos a la comida del 10 de mayo, ¿no? Bueno, el engaño del costumbrismo tiene que ver con que adormecen la mente, adormecen los sentidos, adormecen la percepción de lo que es grato delante de Dios. Porque pues eso no puede ser honra, ¿va? Para la madre, no. O digan las mamás, sí, sí. Entonces, pero imagínate que ahora los que hacen eso lo trasladan a los más pequeños. Pues es como que un ciego guíe a otro ciego, ¿verdad? O sea, un ciego guía a otro ciego. Voy a decir algo que incluso a veces suena complicado de aceptar por muchos, pero es más que la verdad. Hay muchas tradiciones que recibimos y vivimos porque así nos las enseñaron, pero nunca nos dimos a la tarea de ver si eran de bendición o si era una mentira, y que incluso nuestros padres las recibieron porque así se las trasladaron. Y podemos hablar de muchas fiestas, de muchas costumbres, de muchas formas de vida, en donde incluso les voy a decir que muchos son disque católicos, pues porque así los instruyeron desde niños, pero no se han dado ni a la tarea de pensar por qué creen lo que creen o de identificar los elementos de su fe. Es más, si ya indagas con ellos, ni siquiera son católicos porque no saben ni siquiera qué significa la misa, no saben ni qué significa la Eucaristía, o sea, no saben nada, nada más porque qué es el agua bendita, la primera comunión, o sea, de veras van como por inercia, porque así se les enseñó y porque así se les trasladó y los papás o hacen procesiones o van a Chalma o van a... Y eso en términos religiosos, pero en términos del día a día también hay muchas costumbres que se hacen sin pensar. Retomando el ejemplo que les daba al principio, imagínate este niño que sí practica de los huevos de Pascua y que por lo que veo, pues es algo que su mamá quiere inculcar en él. Ya vimos lo que representan los huevos de Pascua, pero su mamá no cree en Dios, mucho menos en Cristo. Yo lo que me pongo a pensar es, ¿qué idea recibe este niño de huevos de Pascua? A lo mejor recibe la idea de algo puramente divertido, puramente agradable, porque pues a qué niño no le va a gustar encontrarse dulces o un juego,
Pero bueno, si es un juego, se puede jugar de otras formas, no con toda una tradición que mezcla elementos paganos, cristianos, católicos. Sin embargo, lo más seguro es que como le es al niño tan agradable, él también cuando crezca lo practique y lo traslade, no más porque sí, es la realidad, o sea, así somos. No sabemos luego ni por qué hacemos lo que hacemos, pero pues yo me acuerdo que me remonta a mi infancia, me remonta a un momento bonito y bueno, pero nos damos cuenta que son prácticas que atentan contra el evangelio puro de Cristo. Imagínate cuando llega él el evangelio o Dios quiera explicarle, clarificarle el evangelio tal como es, pues date cuenta que incluso por eso muchos no aceptan la suficiencia de Cristo, porque cada que oyen de Cristo lo asocian a su madre y la madre de Dios, ¿no? Incluso hasta en las expresiones de sorpresa, algunas personas están tan, ay, madre mía, ¿no? Ay, ay, madre, porque está tan metido ese tema eh, tradicional de la madre de Dios que invariablemente sale. Entonces, todas las tradiciones nos están dando mensajes, y como lo veíamos hace rato, son engaños. Dice la Biblia que no seamos engañados por huecas sutilezas, por filosofías de las tradiciones de los hombres. Nosotros tenemos que examinar si no todavía hay alguna tradición que atente contra la doctrina de Cristo en nuestras propias vidas, porque, pues por mucho que sean nuestros padres, si ellos fueron engañados y al trasladarnos ellos ciertas enseñanzas que no son de acuerdo a la Biblia, pues también es como si un ciego nos estuviera guiando, ¿no? Dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y aquí hablamos de dos elementos que, que tienen el mismo destino. El engaño del costumbrismo, de las costumbres, de las tradiciones que desarrollamos sin analizarlas, pues por un lado puede hablar de ignorancia, fíjate qué interesante, de ignorancia, pero también puede hablar de que nos está llegando, que es lo que venimos hablando desde hace un rato, el mensaje de Dios ya contaminado, ¿no? O sea, puede ser que no sepamos, pero puede ser que lo que sepamos esté contaminado. Así de simple. Y en ambos casos, el destino es el mismo. No poder conectar con Dios, con su plan, con sus bendiciones para mi vida. O sea, no saber, por un lado, y por otro lado, el mensaje contaminado. El mensaje contaminado. Y eso evidentemente tiene que ver con no poder conectar de forma directa con la verdad de Dios que quiere Él revelarnos y quiere mostrarnos y en la cual Él nos quiere hacer crecer. Y esto pues es muy, muy lamentable, ¿no? Entonces, vean cómo ya a estas alturas estamos viendo dos elementos que siguen en la misma corriente. Las religiones, las sectas y las tradiciones, cosas que todos de una u otra forma las tenemos de frente o las hemos recibido o hemos sido inculcados en ellas. Y ahora por eso vas a entender por qué tanta gente que aún diciéndose religiosa, que aún diciéndose que son
eh, fieles a sus tradiciones, viven mal, viven apartados de las bendiciones de Dios. Esta semana mi esposa y yo hablábamos de este pasaje que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ello tristeza. Y Dios tiene para todos bendiciones de ese tipo, en las cuales quiere que tú entres y te desarrolles a plenitud y que lo que aprendes de Dios también lo traslades a tus siguientes generaciones. Lo que tenemos que entender con estas clases que estamos desarrollando es que precisamente por lo que recibimos de parte de nuestras generaciones anteriores, a veces es que se nos complica involucrarnos más con Dios. Entonces hay que estar consciente de eso y evidentemente pedirle a Dios ayuda porque Él, pues definitivamente tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Entonces, en síntesis, las tradiciones y las costumbres, el costumbrismo, número uno, desvían de la sincera fidelidad a Cristo. Desvían a las personas de la sincera fidelidad a Cristo. Definitivamente. Otro punto es que te evitan crecer. Si nosotros tenemos ideas raras que todavía nos vienen acompañando, ideas raras de Cristo, del Evangelio, de su plan, incluso se me viene a la mente otra, y lo hablo con recurrencia porque es la mayoría que opera en México, al menos, de que todos tenemos un contexto de la iglesia tradicional católica, ¿no? Y lo he oído más de una ocasión, y en lo personal me pasa, o me pasaba, e incluso también lo llegué a ver con mi esposa que ya fue instruida en la iglesia tradicional católica, pero hay una idea de que todo lo relacionado a la Biblia, a Cristo, es como medio aburrido, medio apagado, estos cultos, estas misas así todas solemnes, todas nada de frescura, ¿no? Y muchas veces esas ideas se siguen arrastrando de que la vida en Cristo es ser aburrido, es ser amojigato, es ser medio gris. Pues no, es una mentira. Es una mentira que se tiene que romper en algún momento de nuestras vidas porque la verdadera vida del hombre es la vida en Cristo. Bueno. ¿A qué condición se entraría lo de la Santa Muerte? También, en lo de la Santa Muerte entraría en ambas cosas, entraría en una religión falsa, en una secta y también en una, sí, en una tradición y una costumbre que evidentemente también mezclan elementos netamente paganos con algunos elementos del evangelio, ¿no? Y lo deforman. Por ejemplo, estos cuates de la muerte, del culto a la muerte, dicen, yo alguna vez platiqué con uno de ellos y me decía que, fíjate, es una lógica bien interesante, porque dicen que lo único seguro, de acuerdo a la Biblia, es que Jesús murió. Eso es lo único seguro, pero que nadie está seguro que resucitó. Entonces decían, si Jesús murió, entonces la última palabra en la vida del hombre lo tiene la muerte. Por eso la veneran, porque dicen ellos que incluso si van a asaltar o van a hacer alguna fechoría donde hay balazos y donde hay una batalla ahí con navajas y todo, y no mueren, es porque la muerte les extendió el favor.
Y entonces ya mezclaron cosas, pues, que no tienen nada que ver con el mensaje bíblico, con el hecho de una mentira en torno a Jesús, de que él murió. Y entonces ellos sacan una conclusión. Si yo he hecho fechorías, si yo he hecho X o y no he muerto, es gracias a la muerte. Y entonces por eso la veneran y por eso se encomiendan a ella antes de salir. Por eso antes de salir a asaltar o a robar, le ponen algo o cuando ya cometieron la fechoría y no murieron, le hacen una ofrenda, ¿no? Y entonces fíjate cómo esta práctica conlleva elementos de una secta, ¿sí? Es evidentemente desviado de frente al contexto bíblico. Pero incluso mezclan elementos católicos, de los cuales también el catolicismo ya se como que se desmarca, pero mezcla también ya prácticas, y costumbres de otras tradiciones, ¿no? Estos que ponen el tabaco o la cerveza, hasta parece mucho de lo del Día de los Muertos, cuando hacen sus altares, etcétera, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, esas personas, pues definitivamente, por donde le busques vas a encontrar elementos que combinan eh, religiones falsas, sectas, tradiciones y costumbres. Allá donde nosotros vivimos, en Metepec, hay una feria la feria de San Isidro, que también toman a una figura católica para una fiesta patronal que tiene que ver con el inicio de la cosecha, de la siembra, o más bien de la cosecha. Algo tiene que ver. Siembra o cosecha. Siembra. Yo no sé cómo mutó esta fiesta, pero bueno, les comento, la fiesta de San Isidro en Metepec es el San Isidro, la fiesta de la cosecha, pero ahora la festividad está enmarcada en que hombres se visten de mujeres. Entonces, o sea, ya se hizo algo raro, ya se empeoró, pero llevan allí al frente a un Cristo y por otro lado a una María y entonces, mira, hay de todo menos que el conocimiento de Cristo, o sea, ya es todo menos bíblico. O sea, esa fiesta ya es todo menos bíblico. Ahora sí que es una fiesta netamente pagana, que tendría un sinónimo a lo que tú estás diciendo, hermana Carmen. Efectivamente, una fiesta de esta naturaleza es una fiesta ya diabólica, pero conlleva elementos cristianos que agarran en curva a más de uno, porque tú hablas con alguno de ellos porque son familias, o sea, son las que participan en eso, son familia, la señora, o sea, gente que en apariencia es normal como tú y yo, o sea, y que ellos sí creen que están haciendo algo como grato a los ojos de Dios, y entonces ya están cegados. Pues imagínate, y van hasta las manitas, o sea, el trago no puede faltar, y de repente ya hay balacera, ya hay riñas, o sea, ya son sí, no, pero ya incluso aunque no se convirtiera en algo agresivo, la pura esencia de la fiesta ya conlleva elementos completamente anticristo. Lo hablábamos hace 8 días, ¿no? Que ya todo esto se mueve en el espíritu del anticristo, porque no solamente no presentan a Cristo, sino presentan cosas contrarias a Cristo y la gente cree que está haciendo algo grato de frente a Dios. Imagínate, la Biblia habla de que Dios es el que envía la lluvia, el alimento, Él es el que llena tus alacenas, y ellos creen que al hacer eso, pues obligan a Dios a que les venga la bendición, entonces es muy delicado. Fíjense cómo eh, podemos entender incluso que todo este tipo de cosas, el fin último
el fin último es la muerte. O sea, por eso les decía que sí, estoy de acuerdo, hay tradiciones que tú cuando las analices probablemente no tengan toda esta cosa terrible que estamos analizando. Estamos echando de mano ejemplos muy escandalosos, ¿no? El tema del culto a la muerte, esta fiesta que te digo allá en Metepec, este, habrá otras tradiciones, pues, que aparentemente más inocentes, pero todo empieza con algo inocente, lo dice la Biblia, con algo sutil, con algo que en apariencia no tiene mayor problema, ¿no? Pero vaya que así es el pecado, empiezas con poquito y te empiezas a inmiscuir cada vez más si no tienes cuidado. El mayor riesgo que podemos ver de todo esto es cuando el hombre ya no advierte los peligros de estas tradiciones, de estas costumbres, y que incluso las pudiéramos considerar como buenas, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, y dice la Biblia en Proverbios 14:2 que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Fíjate, yo te decía que una de las formas de entender una costumbre es un camino, ¿sí? Camino, costumbre, costumbre, camino. Aquí podríamos entender eso. Hay costumbres que al hombre le parecen rectos o rectas, pero que acaban por ser costumbres de muerte. Fíjate qué interesante, hay costumbres que tú puedes ya haberlas asumido como verdad durante tanto tiempo que ya ni las cuestionas. Ya dices, pues así es algo familiar, es bueno, es algo que siempre se ha hecho, y eso es como una cárcel porque no te permite salirte de allí para ver si lo que estás haciendo es correcto. Podrías decir, ay, si lo hacemos todos y se ha hecho durante tantos años, pues ¿qué de malo puede haber en ello? Pues abusado. Si mi abuelita, el tío, aquí todo mundo, ¿no? Aquí todo mundo, eso te digo que yo lo veo en esta fiesta, ya es incluso una fiesta que ha tomado tal relevancia que incluso ahora hacen una fiesta ya más, una feria, la feria de San Isidro Metepec, dicen que es la feria más cara de todo México, que es una feria, que un escenario, ya es un desastre, ya es una tomadera, es un comercio, y todo empezó, si tú lo analizas, con una inocente procesión en agradecimiento por las cosechas o algo así, a la cual se le fueron agregando elementos. Digo que es entre gracioso y lamentable ver a hombres desde jóvenes hasta de tercera edad, vestidos de mujer, desfilando, echando cohetes, dices, ay, o sea, no, qué lamentable, porque imagínate qué pudiera recibir un niño de ver al abuelito vestido de mujer, con bilé, con maquillaje, con peluca, o sea, es una cuestión espiritual que definitivamente tiene efecto y no positivo en quien está recibiendo la tradición o la costumbre. Y evidentemente es algo que Dios no ampara. Pero bueno, formas de reconocer una tradición. Formas de reconocer una tradición. En Ezequiel 44:23 dice ahí que los sacerdotes, dice así, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Perdón? Ezequiel 44:23. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo
y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es decir, tienes que entender que parte de lo que tú estás aprendiendo cada que vas al servicio, cada que lees la Biblia, cada que tomas una clase, tiene que ver con diferenciar, como meter en un colador. ¿Sabían ustedes que discernir es eso, no? Ahí viene la palabra cernir. Tienen que discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que sí es de Dios y entre lo que no es de Dios, aunque se diga que es de Dios, entre lo que es grato a Dios y entre aquello que le disgusta a Dios, entre lo que es limpio y lo que no lo es. O sea, es un ejercicio que tienen que estar desarrollando de continuo, de frente. Aquí ya no hay nada de que esto es bueno o esto es malo. Tienes que discernir. Tienes que discernir. Esto es bueno para mí, esto es grato para Dios, esto es conveniente, esto no es conveniente. Y fíjate, esto se tiene que aprender en el sentido de que no se da natural. O sea, conforme tú vas avanzando en el conocimiento de Cristo, tú sí empiezas a identificar. Por ejemplo, yo ahorita te pregunto, o sea, ¿es Santa Claus, es santo o profano? Profano. ¿Es limpio o no limpio? No limpio. Limpio quiere decir apartado para Dios. No limpio es, no es apartado para, eso no es algo apartado para Dios. De ahí viene que limpio y no limpio tiene que ver si es apartado para Dios o si no es apartado para Dios. También santo y profano tienen como que las mismas connotaciones. Esto es apartado para Dios, es de acuerdo a la voluntad de Dios, es de acuerdo al carácter de Dios, es de acuerdo a la naturaleza de Dios, o esto no lo es. Y de esa misma forma lo tienes que enseñar. Digo, si yo ahora te pregunto si el Santa Claus es apartado para Dios, pues vas a decir, y ese no. Pero a lo mejor si te lo hubiera preguntado hace 20 años, hubieras dicho, pues yo no le veo nada de malo. Y el duende, pues, ¿qué tiene de malo un duendecito que está dando regalos, no? Conforme tú vas avanzando en el conocimiento de la Biblia, dices, no, pues, ¿qué tiene que ver un duende? ¿Qué tiene que ver un Santa Claus, un señor barrigón de rojo con las cosas de Dios? Si yo le pregunto a una persona de estas fiestas de allá de Metepec si esa fiesta es santa o es profana, pues ellos dicen que son hasta las santas fiestas, ¿no? El santo patrón, pero si ellos conocen de la Biblia, van a decir, bueno, no, ¿qué tiene que ver una práctica homosexual con algo que es disque para Dios? Pero date cuenta, o sea, y aquí quiero que tú te des cuenta cómo tu mente, gloria a Dios, bendito sea el Señor, va cambiando. O sea, a ti yo ya no te podría vender de, mire, esta fiesta es de Dios. Y tú ves al homosexual y, pues, sí, ¿verdad? O sea, ya no, porque tu mente va cambiando, tu mente no te vas dando cuenta porque no es así de un momento a otro, pero eventualmente empieza a entender las cosas de Dios, empieza a entender las cosas de Dios. Y así, por ejemplo, a lo mejor por eso luego somos medio fijados en esos pequeños grandes detalles de ciertas religiones o tradiciones o costumbres, como por ejemplo hace rato que comentábamos, pues, ¿qué tiene malo la independencia? No, pues en sí nada, pero cuando empiezas a ver ciertos elementos, dices, caray, pero eso no es necesariamente algo limpio de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya traen elementos
de idolatría, trae elementos paganos, ¿no? Entonces, fíjate, lo que quiero que te des cuenta es cómo la forma de reconocer las tradiciones se va dando en la medida en que tú te vas metiendo con Dios y la mente de Cristo que ya está en ti, así dice la Biblia, que la mente de Cristo que ya está en ti empieza a tener mayor libertad en tu propia persona y ya no está limitada por aquella contaminación que traía de tus prácticas pasadas. Se empieza a desarrollar en ti una mente cada vez más lúcida. Es como si un velo se te empezara a descubrir y empiezas a ver cosas que antes no veías. Sí, así lo dice la Biblia, que hay un velo que se te empieza a caer como escamas en los ojos y entonces empiezas a identificar, no, pues esto no es conveniente, esto no proviene de Dios, e incluso dentro de la misma iglesia, de frente a enseñanzas, a predicaciones, dice, a ver, eso como que suena medio raro. Entonces, en la medida en que tú empiezas a meter más con Dios y a trabajar más en el conocimiento de la palabra, se empieza a fortalecer ese hombre interior que conoce a su padre y que conoce lo que proviene de su padre y lo que no proviene de su padre, aunque te digan que sí proviene de tu padre. Y dices, no, eso no tiene nada que ver con con Dios, con la Biblia, con el Evangelio. Ahora me vas a entender por qué yo a mi hija no la dejé ir a lo de los huevos, porque ella todavía no tiene esa madurez. Ella no la tiene. Yo tengo que cuidar todavía su corazón. Yo tengo que cuidar todavía lo que ella recibe. Todavía es mi responsabilidad. Entonces, por eso le dije, no, hija, hasta que no hablemos y sepas que eso no tiene nada que ver, pero nada que ver con la muerte y resurrección de Cristo, entonces ahora sí, ve y juega con Max, ahora sí ve y, y diviértete, pero mientras vas, te están invitando a una práctica, una tradición pagana, donde de forma ahí medio velada te quieren presentar a un Cristo que ni es el que conocemos, ¿no? Que ni siquiera para eso. Entonces, bueno, las formas de conocer una tradición, a lo igual que hablábamos la vez pasada de una secta y una religión, se va dando en la medida en que tú te vas adentrando, vas profundizando. Y yo hoy te quiero decir algo, a veces nos desesperamos porque aparentemente no vemos cambios, pero sí se van dando cambios en tu persona, o sea, sí se va dando cambios. La palabra de Dios que va llegando a tu vida te va transformando, no regresa a Él vacía, sino que te va dando una lucidez y una inteligencia espiritual que no se puede obtener de otra forma. Y no es que tú te sientas más que otras personas, sino que simplemente se va dando en ti ese discernimiento que otras personas lo tienen chato o lo tienen dormido como muerto. Entonces, pues gloria a Dios por eso. Jesús está en contra de las tradiciones y aquí vamos a ver el problema ya más profundo de las tradiciones. El problema más profundo de las tradiciones es que la gente le empieza a dar tanto valor a las tradiciones, tanto valor a a las tradiciones, eh, que incluso se llega a un punto donde estas tradiciones toman mayor valor en la persona que la propia palabra de Dios, que el mismo Jesucristo. Ese es el problema. En Marcos 7:13, fíjate lo que dice el Señor Jesús 7:13. Dice que Él reprende a los religiosos, a los tradicionales. Les dice,
invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones, invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones que habéis transmitido, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Ya viste? O sea, la tradición es tan valiosa, todo lo que habíamos visto desde un principio, que uno la quiere transmitir. Y dice Jesús, invalidan la palabra de Dios, invalidan, o sea, ya no la haces válida. Ahora, si tú lo analizas, pues esto realmente no le afecta a Jesús. O sea, a él sigue siendo quien es. El problema, si tú lo analizas, tiene que ver con que Dios, Jesús en este caso, eh, advierte que no puede trabajar más contigo, no puede enseñarte más cosas, no puede meterte más en los misterios y en las bendiciones del reino de Dios, porque invalidas la palabra, o se invalida su palabra por medio de las tradiciones que transmites. Y dice, y muchas cosas haces semejantes a estas. O sea, no es nada más una tradición, son muchas cosas que haces que con las cuales invalidas, se invalidan la palabra de Dios. Tiene que ver con tradiciones. Tienen que ver con tradiciones. Si tú lees este pasaje, si te vas un poquito más atrás al 9, en el 9 dice que lo mismo, invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Si te vas más atrás, los fariseos le reclamaban a Jesús que sus discípulos no se lavaban las manos cuando comen, ¿sí? Y le decían, ¿por qué no siguen la tradición de los ancianos? Y fíjate lo que les decía Jesús ahí en el 6. Tienes ahí tu Biblia y lo estás leyendo. Les decía hipócritas, ¿sí? Hipócritas. Les decía, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de ti. Fíjate, date cuenta, aquí ya es el término de la clase y es con lo que debes de conectar. Hay tradiciones inocentes, pero hay tradiciones que de esa inocencia empiezan a convertirse en tradiciones verdaderamente perversas, al grado, perversas en el sentido de que el hombre le da tanto valor, más que al propio Señor Jesús, o sea, al que se revela en las Escrituras. Y empieza a darle tanto valor a esas tradiciones y empieza a darle tanto valor que las transmiten, con lo cual se vuelven hipócritas, porque los hombres creen que con esas tradiciones se acercan a Dios, se acercan a Cristo, pero dice Jesús que se acercan de labios, pero no de corazón, que de corazón están lejos. Y luego eso mismo transmiten a sus hijos y luego esas tradiciones evitan que Jesús trabaje con ellos para verdaderamente bendecirlos. Y ese es el peligro verdaderamente de las tradiciones. Aquí está el pasaje completo, se los estoy mostrando, de Marcos, ya se los dije, Marcos 7, desde el 1 hasta el 14, ya leanlo ustedes en casa para que vean cómo estos fariseos habían levantado tradiciones en el nombre de Dios que los alejaban de Dios y los convertían en hipócritas, y tan les cegaban su entendimiento que no veían que el autor de la vida, quien envía las bendiciones, hablaba de frente a ellos,
sino que le habían dado incluso más peso a las tradiciones que a una relación verdadera con el Señor Jesucristo. Entonces, lo mismo, hay que pedirle a Dios que nos dé esa mente, ese entendimiento fino para discernir en nuestras propias vidas qué proviene de Dios, qué no proviene de Dios, qué es grato a Él, qué no es grato a Él, qué hay que cambiar en nuestras vidas para que podamos tener una comunión más íntima con Él y podamos vivir verdaderamente la vida plena y abundante que Él pensó para cada uno de nosotros.